Hola amigos, buenas tardes en este jueves 23 de mayo de 2024. Taller 135, diferencia entre la mente inferior y la mente superior. A ver si hoy tenemos el taller con total normalidad. Me parece que sí, que todo ha ido saliendo bien. Saludo a Claudia Barba, buenas tardes Fernando y amigos buscadores. Estaré presente en modo radio. Talia González, muy buenas tardes, querido Fernando y amigos buscadores. Saludos desde México. Aina Canet, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Saludos desde Valencia. Shuga, hola, Fernando y amigas y amigos buscadores. Buenas tardes, noches a todas y todos. Estamos 11 y vamos a ver este tema que tenía que haberlo hecho quizás un poco antes porque es más interesante de lo que yo me imaginaba. Angélica nos dice buenas tardes, profesor Fernando y amigos buscadores. Aquí en México hace mucho calor. Ni salir al sol. Está espeluznante, vaya. Pues aquí no, aquí está nublado y con 20 grados o así, todo el día. Ahora entramos ya en lo que son las capacidades superiores. Nos dice Arnaldo, saludos cordiales desde Puerto Rico. E Ignacio Maldonado, buenas tardes, buscadores. Juan Gómez, buenas tardes. Falta un minuto. Yo pienso que a partir de ahora habrá unos cuantos talleres que serán muy centrados en lo que estáis haciendo. En lo que estáis haciendo. Ya sabéis que tendremos que ir por clases. Ya son las 8. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, Fernando y compañeros caminantes, buscadores. Saludos desde Guatemala. Encontré tus aportaciones a la web, Miguel Ángel. Tengo que contestarte. Tengo que decir que estoy con un trabajo externo urgente y estoy muy, muy agarrado. Y me estoy atrasando un poco en respuestas. Aprendiendo BC, nos dice desde Ohio, Estados Unidos. Bueno, empezamos entonces con el tema de hoy. Diferencia entre mente inferior y mente superior. Gracias, aprendiendo, gracias. Hay momentos en la vida en que esta duda de cómo funcionan una y otra mente se plantea. Y es cuando tratamos de abrirnos camino a la mente superior. Quizás para poder diferenciar, vamos a ver los orígenes de estas mentes. La mente inferior de los animales es un elemento, lo hemos dicho más de una vez, de defensa. Sirve para percibir peligros. Y el animal recibe información, y nosotros, que también somos animales, un poco cualificados, recibimos información de los órganos de los sentidos. Los ojos, los oídos, perciben cosas y nos lo comunican a la mente inferior. Y la mente inferior analiza la información que le dan los órganos de los sentidos y deduce si hay un peligro. Y si hay un peligro, pone en marcha la solución, que será enfrentarse al peligro o huir. Y así el animal salva la vida, que es lo importante. Y como tal elemento de defensa debe funcionar también en nosotros los humanos, también como elemento de defensa. Y es el elemento de defensa que tienen los seres vivos. Y en eso radica su importancia y su utilidad. Y si no lo usamos, si no usamos la mente apenas para defendernos, entonces vamos a perder las batallas físicas o psicológicas que nos enfrente la vida. Para el animal, lo principal es salvar la vida. Nosotros tenemos cosas también muy principales, pero defendernos es un tema importante. De manera que este es el origen de la mente inferior. Pero también tenemos la mente superior. La mente superior no es un órgano de defensa. No lo tienen los animales.
La mente superior es un don de la divinidad a los seres humanos. Es su deseo, junto con otra cosa, para que el humano se eleve a nivel de la divinidad. No idéntico, pero sí participando de algunas de sus cualidades, de las cualidades de la divinidad. Y eso, todo en conjunto, constituye el plan, lo que aquí llamamos el plan con mayúscula, el plan de la divinidad y el objetivo de la creación. Y el plan no es que los seres humanos vivan y funcionen y se reproduzcan y conquisten a los demás reinos, sino que es que nos elevemos al nivel de la divinidad. Y en el nivel de la divinidad hay perfección. Y por eso todo el trabajo consiste en aumentar esa perfección en nosotros, volvernos más afines a la divinidad. Y eso han sido las reglas y los círculos. Ir puliendo, quitando los obstáculos más gruesos, las dificultades más obvias para llegar a parecernos a la divinidad, porque así podremos participar de sus cualidades. Entonces, por eso, por su origen y por sus objetivos, no pueden confundirse. Sin embargo, hay algunos momentos en que se confunden. ¿Y cuándo se confunden? Pues se confunden cuando estamos balbuceando, en los balbuceos del humano, en sus primeros pasos, cuando no camina erguido en el mundo sutil, sino que camina gateando, cuando gatea, cuando es torpe, en los primeros movimientos, en un mundo que es desconocido. Y es desconocido porque no se enseña, no se habla de él. Y no se habla de él porque hay muy pocas personas que lo hayan recorrido en nuestro mundo occidental. Me consta que en Oriente hay más personas que hablan del mundo superior, pero en Occidente pues somos, como decíamos hace mucho tiempo, expertos en tecnología y bebés de pañales en ideología. Estamos tremendamente atrasados en ideología, en sabiduría, en conocimiento. Y por eso, pues como no nos han dicho nada, pues no sabemos que tengamos mente superior ni que tengamos corazón superior. Y por eso no los ponemos en marcha. Pero aquí, algunos de vosotros habéis empezado a ponerlos en marcha. Entonces, os va a ocurrir a todos y a todas, ahora diferencio en sexos, que vais a tener un momento en que os hagáis esta pregunta. ¿Esto es de la mente superior o es de la mente inferior? De la mente que manejo siempre. Y aquí vamos a ir diciendo cómo distinguirlas. Imaginaos unos padres, padre y madre, que tienen un niño de 13 meses, 14 meses o 12 meses y que se arrastra por el suelo gateando, de rodillas, sirviéndose a 4 patas, vamos, y que quieren enseñarle a andar erguido. Y el padre lo lleva a un extremo de la habitación, lo pone enfrentado, mirando a su madre, y le dice, a mamá. Y el niño, pues, empieza a dar unos pasos dubitativos, bamboleándose, para llegar hasta su madre. Se caerá en el camino, pero alguna vez llegará. Y entonces los dos le festejarán, le aplaudirán, se reirán, y el niño también se reirá, porque habrá comprendido que ha hecho lo que sus padres piden de él. Bueno, pues esta es la situación en la que se está, amigo buscador y buscadora, cuando se acaban de poner los cimientos en marcha. Estamos gateando. Todavía no sabemos andar en el mundo sutil y por eso confundimos
y no sabemos si algo que entra en nuestra cabeza es de la mente inferior o del mundo inferior. Que nadie se moleste, se contraríe por la imagen, porque así estamos en el mundo sutil, cuando estamos en esa situación, intentando hacernos con el dominio de una capacidad superior. Estamos a gatas. Es cierto que eso supone el ser del 3% más avanzado. ¿Cómo estarán los demás? Pues los demás están sin hacer caso a la ética, totalmente salvajes, peleándose por todo y fallando, no acertando en todo. De forma que, pues es una posición de la humanidad occidental muy triste. Pero así estamos, no damos para más. Entonces, vamos a ver cómo podemos ir saliendo de esa situación de duda y de inseguridad y vamos a ir andando con más firmeza. Vamos a aprender a andar en lo uno. A pesar de estar así, hay que decir que es magnífico que hemos entrado en el mundo sutil, en el mundo superior. Y que eso es un logro para descubrirse y para estar orgullosos. Pero vamos a aprender a movernos con soltura, con ligereza, con seguridad. Y esto que va a partir de ahora es para aquellos que están en el nivel cuarto, para los que son ya combo, para los que tienen ya la mente superior, la mente inferior desarrollada, porque son más que nada mentales, y también han desarrollado algo del corazón inferior. Y por tanto, ya no tienen que poner en marcha corazones inferiores porque ya los tienen puestos. Todos los que estáis en el nivel en la clase cuarta. Combo mental. Los demás, pues oiréis el taller y los que vengan, pero tomadlo como información, como formación, como aprendizaje de vocabulario, aprendizaje de lo que tendréis que hacer, pero esperad a hacerlos a que os toque, porque es bueno, es conveniente seguir la escalera, seguir los peldaños. Entonces, los demás no hagáis nada. Los combo mentales, para ellos es especialmente esta segunda parte del taller. Pero los demás, sabed que os llegará este momento, el momento de poner en marcha la mente superior. Os llegará a todos los que estáis sin poner los cimientos y a todas las que todavía no sois emocional combo, emocional que ya ha puesto en marcha la mente inferior. Todos habéis de pasar por este momento. Bueno, para poner en marcha y poder distinguir la mente inferior de la mente superior, lo que hay que hacer es empezar por el primer método, por el método más fácil. Como inconveniente, tiene que no siempre se puede aplicar, porque necesitáis un problema serio, un problema que os inquiete, un problema que tengáis que resolver, que tengáis una necesidad apremiante de resolverla. Entonces, el método para poner en marcha la mente superior y para poder saber qué es la mente superior la que responde, es que por la noche, al acostarse, ya metidos en la cama, con la luz apagada, penséis en el problema y lancéis una petición de ayuda insistente, apremiante, deseo perentorio, le llamábamos antes, un deseo fuerte de saber cómo tenéis que resolver el problema, qué postura tenéis que adoptar, qué tenéis que decir, qué tenéis que decidir. En resumen, ¿cuál es vuestro problema? ¿Y qué solución esperáis? La solución del problema. Decíselo
pedídselo a la mente superior, con fuerza, con confianza en que os va a responder porque está deseando funcionar con vosotros, deseando que la oigáis, porque la mente superior lanza mensajes. Lo que ocurre es que los humanos no la entendemos, no sintonizamos, no conectamos con ella, no estamos en su frecuencia. De forma que preguntad al acostaros. Y cuando hayáis hecho la pregunta repetidamente, con toda claridad y con la confianza en la mente superior, a la que no conocéis, tranquilamente dormíos. Y al día siguiente, temprano o durante el día, recibiréis la respuesta. Recibiréis la respuesta a esa pregunta. Por eso sabréis que es respuesta de la mente superior. Daos cuenta de cómo funciona la mente superior. Daos cuenta de cómo es la respuesta. Y si no tenéis respuesta ese día, a la noche, volved a repetir la experiencia. Y confiar en que va a responder. El tema no es que no responda, el tema es que te pase, amigo buscador, desapercibida la respuesta. Porque esto es como crear un circuito neuronal nuevo, un circuito neuronal de atención. Y lo que te sucede es que aquí no hay una regla que te diga, esto es lo que hay que hacer, para que tú lo hagas y empieces a crear el circuito, sino que es estar abierto a oír la respuesta. Casi podría decirse que es a sentir, o bien a que esa telepatía funcione, esa comunicación funcione. Es un tema de comunicación. Y hace falta insistencia, confianza y tiempo para que se repita la respuesta, la pregunta, la respuesta, y un día u otro la captéis. Porque hayáis sentido eso mismo antes. ¿Qué tiempo? Desde luego, semanas. No os rindáis porque en 3 días no funcione. 3 meses. Daos 3 meses para conectar, para conseguir distinguir esa respuesta como es. Yo digo telepatía, pero también podría decir a lo mejor sentir. Se implanta, si estás muy acostumbrado a hablar con los guías, pues consulta con los guías, porque consultar con los guías es idéntico a consultar con la mente superior. Los guías son mente superior, también tendrán corazón superior, pero ahora estamos hablando de cómo funciona la mente superior de los guías. Y con los guías puede haber confianza, puede haber un trato, digamos, más humano que con la mente superior, que parece que es como una nube, ¿m? Y es como hablarle a una nube. Ahí difícilmente se puede poner el corazón. Es una dimensión. De modo que esta es la manera de conectar por primera vez con la mente superior. Y entonces no hay duda de que la respuesta a la pregunta que ya hayáis cursado o enviado es de la mente superior. Porque además la respuesta de la mente superior suele tener 3 características. Primero, que nunca te pudieras haber imaginado esa respuesta. Segunda, que es ingenua, incluso infantil, y que te ves con fuerza para ponerla en marcha. No te desanima. Entonces, si tiene alguna de estas 4 características, es una confirmación de que efectivamente es respuesta de la mente superior. Y entonces, por ella, a por ella, a por la solución. Ya digo que es como poner un nuevo circuito neuronal de atención, de escucha. Ya a partir de ahora, yo tengo que ir a vuestra velocidad. Y como hay varias clases,
si no me equivoco, hay 7 clases, pues cada día iré hablando a una o 2 clases, con lo que deben saber y deben practicar las personas que están en esa clase. Hoy me estoy dirigiendo a la clase cuarta, a los combo mental, a los buscadores mentales que tienen el corazón inferior ya funcionando. Porque entonces ellos ya tienen que ir directamente a por la mente superior. Si uno es mental, pero no tiene el corazón inferior funcionando, primero al corazón inferior. Eso lo trataremos otro día. Porque ese es, ya lo dijimos, una asignatura pendiente. Entonces, no tiene que haber duda, no tiene que haber imprecisión, indeterminación de cómo habla la mente superior. Pero hay que esperar a que se os haga claro cómo es eso. Y cuando pase, cuando dentro de un mes o 2 ya tengáis una conexión asegurada con la mente superior, diréis, ahí va, ¿era esto? Pues sí, era eso. Porque posiblemente la habéis sentido ya alguna otra vez. ¿Os recordaréis alguna vez que os ha pasado eso? Bueno, pues ahora ya lo sabéis. La mente superior habla así, de una forma, con una idea que es un instante. Y ahí se queda. Si la coges, estupendo. Si no la has cogido, pues habrá que esperar a otra oportunidad, a otra ocasión en que tengas un problema y quieras consultar con la mente superior. No hagáis experimentos. No, nada de, voy a ver si esto funciona. Voy a preguntarle qué sé yo lo que. No. Tratamos con lo superior, tratamos con lo uno y tenemos que ser serios nosotros también. Bien, pues ya son las 8:20, de forma que vamos a ver un poco a quienes no he saludado anteriormente. Paco Navas nos ha dicho, buenas tardes Fernando y a todas y todos. Gris Díaz, buenas tardes profesor y amigos buscadores. Saludos desde Honduras, placer de saludarles. Elena Álvarez, buenas noches a todos. Manolo X, buenas tardes a todos. Yule, Arrasaldeón, Musus. Buenas tardes, besos. Jorge, buenas tardes a todos. Matías, hola a todos buscadores. Miguel Ángel Medrano nos dice, soy emocional y he tenido ayuda de la mente superior. En casos de dilema en el trabajo y en cosas de la vida cotidiana, porque lo he pedido y la respuesta ha sido inmediata. Sí, eso es lo que ocurre a la persona que ya tiene mucha experiencia, seguro que de años, con la mente superior. La respuesta es como un teléfono. Es decir, uno consigue un teléfono inmaterial, si queremos, mental. Pregunta a la mente superior y la respuesta llega inmediata. Y como comprenderéis, eso es una gran ayuda en la vida. Es lo que en los círculos se llama guía interior y está colocada en la posición de las 2 de la tarde. La guía interior. Uno tiene guía interior y si tiene guía interior no tiene miedos, porque cuando tiene una duda, pregunta y sabe cómo actuar. Y la mente superior da la respuesta y la fuerza para llevarla a cabo. Es decir, que no vas a tener ninguna duda tampoco en, ¿y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué sé lo que tengo que hacer? ¿Ahora cómo lo voy a hacer? No. Se recibe la fuerza para hacerlo, por problemático que parezca. Yo alguna vez os he dicho que hace muchos años, cuando estaba yo queriendo conectar y cada vez mejor con la mente superior, trabajaba en una empresa pequeñita y éramos 2 socios y uno comía a una hora, el otro seguía en el taller y luego cuando comía bajaba, se quedaba en el taller y el socio subía a comer a la cocina.
Y yo me subía, era el único momento en que estaba solo en el trabajo, y me subía con papel y lápiz, bueno, un boli y papel, y le preguntaba cosas a la mente superior y anotaba las respuestas. Las preguntas me habían surgido a lo largo del día, o quizás el día anterior, pero sabía que ese rato, media hora, la tenía yo solo. Y aprovechaba para hacer preguntas y copiar rápidamente, telegráficamente, las respuestas. De manera que se consigue que la respuesta sea inmediata. Pero para eso, amigos buscadores de la cuarta clase, Mental Combo, hay que trabajar. Hay que trabajar. Yo supongo que conseguir la respuesta inmediata os durará, pues quizás, como una escala, 2 o 3 años, para que os situéis en el tiempo, en la escala de lo esperable. Recibí la primera respuesta, digamos, daos 3 meses de tiempo. Es holgado. Se supone que llegará en 3 meses. Y si no llega, mensaje a mí. Llevo 3 meses y no consigo. Para ver, que analicemos juntos a ver qué puede pasar. Pero en 3 meses, malo sería que un buscador de vosotros no tenga respuesta por ningún lado. No se oye nada. Es una llegada mental. Un pensamiento que surge de pronto. En esos 3 años, la mente estará respondiendo a las preguntas que le hagáis. Más adelante, la mente toma la iniciativa y te da ideas que tú no tenías, la mente superior. O sea que llega incluso la mente a adelantarse, porque la mente superior forma parte de ti, amigo y amiga buscadora. No es un ente extraño, ¿no? Es una capacidad que tenemos dentro, solo que desconocíamos que la teníamos y por tanto no la buscábamos. Ahora que sabemos que la tenemos, empezamos a buscarla, pero somos como ese niño que anda justo tambaleándose de un lado a otro de la habitación, entre padre y madre. Somos eso. Y tenemos que tener conciencia de que estamos así en el campo de lo sutil. Ya creceremos, ya cogeremos seguridad, para que llegue un momento en que la mente se anticipe a darnos las respuestas o las soluciones que no sabemos todavía ni preguntar. Así que, estupendo, Miguel Ángel, pero es lo que les pasa a un buscador que ya ha llegado muy arriba de la rampa y que está en otra escala, en otro número, en la meseta. Que la mente le funciona por iniciativa de ella, que en realidad hablamos de ella, pero es una parte de nosotros. Fran Bla nos dice: hola, saludos. Y Gris Díaz: la comunicación efectiva con los guías sirve de mucho para tomar decisiones acertadas. En lo particular, es constante en todo momento, sea en lo laboral y lo personal con mi familia. Sí, sí. Las emocionales tenéis más facilidad para conectar con los guías que los mentales, porque el corazón juega un papel importante en la cercanía, en la relación emocional intensa que puede haber y que es deseable que haya con los guías. Por eso, las emocionales tenéis más condiciones, mejores condiciones para conectar con los guías que los mentales. Pero los mentales también pueden hacerlo. Perfectamente. Es cuestión de voluntad. Aquí ya sabéis que hay que tener perseverancia. Y la perseverancia va ligada a la voluntad. Pero cuando ves frutos, pues entonces no cuesta nada
tener perseverancia, constancia, porque los frutos están al alcance de la mano. Dice Gris Díaz, estamos en el proceso de que mis hijas y mi esposo empiecen a consultar con los guías. Ami pudo ver en el episodio recientemente ocurrido. Hombre, indudablemente, una prueba fuerte, como la que a mí pasó, pues es un motivo fuerte para pedir ayuda. Porque tiene que ser muy desesperante verte sin capacidad de reacción ni de oposición, como en el caso de tu hija, Gris. Me alegro enormemente de que no pasara nada. Era lo que debe suceder a un buscador, que sus guías le protejan. Te deseo mucha suerte y mucho cariño en esa labor que tienes. Pero es lo mejor que le puede ocurrir a un buscador, que pueda ayudar a su familia, porque en su familia haya personas con la ética incorporada. Si en tu familia, en la familia de un buscador, que esto escuchas, no hay personas con la ética incorporada, pues no podrás hacer apenas labor. Porque con las personas que no tienen la ética dentro de su mochila, no hay forma de influir más que muy poquito, quizás en los temas más burdos, en las asignaturas pendientes más gruesas, y es dudoso. Pero si tenéis la suerte de que tenéis en la familia personas con la ética implantada, entonces la labor puede ser muy, muy, muy bonita y muy reconfortante. Dice Juan Gómez, pero ¿cómo sabes que la respuesta es de la mente superior y no de la inferior? Porque, por dos cosas. Primero, porque tiene alguna de las condiciones que he dicho, de ser imprevista, ingenua, incluso infantil, y de tener fuerza para llevarla a cabo. Recuerda estas condiciones, Juan. Y segundo, porque funcione. Porque tengas fuerza para ponerla en marcha y porque funcione. Y cuando la pongas en marcha y veas los resultados, te darás cuenta de que era la mejor solución, la única. Y entonces cogerás confianza en esa extraña fuerza que te ha metido en la cabeza una solución que a ti no se te ocurría. Y la primera vez, quizás no te vuelvas convencido, no te asegure la respuesta. Pero cuando tengas otra vez y repites el proceso y con más facilidad, con más rapidez, tengas la respuesta, la apliques y te vuelva a funcionar, pues ya dirás, hombre, parece que esto funciona. Y conforme vayas acudiendo a ella y vayas teniendo respuestas acertadas, entonces ya va a llegar un momento en que muy desconfiado tienes que ser y iba a decir algo feo para no comprender que efectivamente la guía interior es guía con mayúscula, guía de lo uno. Porque ten en cuenta, Juan, que lo uno sabe la verdad. La mente superior te comunica la verdad con mayúsculas. Eso yo comprendo que oírlo decir, pues son palabras, pero funciona y funcionará en ti, como en todos los demás buscadores. Así que tiempo al tiempo, Juan. Y prueba y error. Prueba y ver si te da error. Constancia. Constancia. Aprendiendo BC dice, María Cuevas te felicita, a ella le pasa. Ah, bien. Pues claro, no eres la única.
prácticamente de 3-3. Y si yo me cuento, de 4-4. O sea, que a un buscador se hace con la mente superior. De las dos capacidades que aquí enseñamos, porque del cuerpo superior yo no enseño porque no lo domino, ni lo practico apenas, de las dos capacidades es la más fácil. También es la que comparativamente proporciona menor placer, porque la mente superior no proporciona más que satisfacción de haber resuelto un problema que uno tenía. Entonces, bueno, pues eso es agradecimiento, satisfacción, alegría, regocijo, confianza, seguridad, autoestima, todas esas cosas, pero no da el gozo. No da el gozo. La mente superior es como la mente, todo lo que es la mente es fría, son pensamientos. Es solucionar problemas. Pero con la mente superior, amigo buscador, no te meterás en problemas, porque sabrás escaparte de ellos, sortearlos. No solo que no te afecten, sino que no te agarren, que no te sometan. Gracias, aprendiendo BC. ¿Por qué te pasa? Y enhorabuena. Spieldrand dice, buenas tardes. Trato de no apresurarme en contactar a la mente superior. Voy de a poco. Así debe ser. Aunque me han ocurrido pocos episodios de pensamientos espontáneos sobre ciertos temas y que eran certeros. Bueno, a la mente superior, como es agradecida y ve, capta cuando una persona es buscadora y es buena persona y se merece ayuda, le puede chivar respuestas a preguntas que no han sido hechas. Lo que decía antes Miguel Ángel, que lo pide y la respuesta es inmediata. Pero es que incluso sin pedirlo, a veces el guía lo ve tan claro, la mente inferior que tú tienes ve tan clara la respuesta que te la vocifera al oído, te la grita al oído. Y si, como Spieldrand, es un poco emocional o es un tanto, un 40% emocional, pues lo percibe. Los emocionales lo pueden sentir también. Puede funcionar por medio de la intuición, a lo que ellos son muy dados. Pero yo no quiero recurrir a eso para los mentales. Los mentales, perseverancia, constancia y a practicar. Y lo conseguiréis. Porque la mente está deseando ayudar. Los guías están deseando ayudar. Y por tanto, si nosotros estamos queriendo escuchar y ellos están queriendo ayudar, pues se juntan el hambre y las ganas de comer. Dice, desde Liria, Ohio, debajo de un árbol, escuchándote, María y Manuel. Muy bien, ideal, ideal. No se puede pedir nada mejor. Angélica dice, profesor, en junio tuve un conflicto. Yo, con mucho dolor emocional, hice varias actitudes, pero nada, seguramente sin saber, pregunté cómo. Y por fin llegó la fuerza y la solución a ese dolor infernal. Bueno, vale, luego leo lo siguiente, Angélica. Sí, problemas vamos a tener. Nos va a plantear la vida problema las personas con las que tenemos trato. Y cuando se tiene un problema, la derecha es preguntarle a la mente superior. Porque recordad siempre que la mente está para solucionar problemas. Está para solucionar problemas la mente. Tanto la inferior como la superior. Lo que pasa es que la inferior, como proviene de los animales que la usaron para defensa, es dual. Está en el reino inferior. Y el reino inferior es el reino dual. Y por tanto, la solución que nos venga de la mente inferior
puede ser acertada o ser equivocada. En cambio, la mente superior proviene de la divinidad. Es una propiedad de la divinidad. Es una cualidad de la divinidad. Y la divinidad no puede equivocarse. Por eso, la mente superior siempre acierta. De forma, Juan, que ahí tienes un control. La mente superior siempre acierta. Entonces, cuando le preguntamos a la mente superior, pues da la solución y también da la fuerza. Hace, pues a lo mejor 20 años, no tanto, quizás 18, yo unía mente y corazón superior y le llamaba el fondo. Y decía que el fondo da el gozo, el saber y la fuerza. Yo entonces no distinguía entre corazón y mente superior. Y ponía primero el gozo como fruto, porque es el más espectacular, el más llamativo. Y luego decía el saber y la fuerza. Todo con mayúsculas, gozo con mayúsculas, saber con mayúsculas y la fuerza con mayúsculas. El saber y la fuerza son de la mente superior. El gozo es del corazón superior. Esto vino después, analizando y separando frutos. Pero el saber y la fuerza van juntos y son fruto de la mente superior. O sea que te llegó, Angélica, te llegó. Dice Paco Navas, Fernando, ¿debemos rechazar previamente la mente inferior para poner en marcha a la mente superior? No, Paco, no hace falta que rechaces nada. Tú tienes tus armas, ¿eh? Y tus armas son la mente inferior, el corazón inferior y el cuerpo inferior. Y esas las utilizas con normalidad, lo mejor que puedas. Dejándote guiar de la ética, las utilizas. Además de eso, ahora empiezas a querer usar la mente superior. Muy bien. Pues entonces, pregúntale a la mente superior, claramente a la mente superior, la pregunta que quieres hacer. No se la hagas a la mente inferior. O sea, no es rechazar, sino saltarte, pasar por encima y tratar con la mente superior. Es un tema de la voluntad. Tú puedes perfectamente hacer eso. No le preguntes mente inferior, ¿cómo? Y luego mente superior, ¿cómo? No, pregunta directamente a la mente superior y tendrás la respuesta de la mente superior. Ponla en práctica y comprueba que acierta. Y eso será una comprobación. Aunque las 4 condiciones que he dicho también son una satisfacción previa, una seguridad previa. Así que no, rechazar no. Conecta con la mente superior. Sigue Angélica. Escuchando la clase ahora, sé qué es y cómo funciona la mente superior. Bueno, pues me alegro mucho, me alegro mucho. Claro, en cuanto tengáis una sola experiencia con la mente superior de forma clara, vais a ver cómo funciona. Y ya no habrá más dudas la siguiente vez. Sabréis preguntar y sabréis esperar la respuesta en la onda, en la frecuencia en que funciona. O sea que creo que era Juan. Sí, Juan Gómez. Juan, lo vas a tener fácil. No te inquietes. Dentro de posiblemente mucho antes de 3 meses estarás con la mente superior al alcance de la mano. Dice Paco Navas, Fernando, no. Dice Suga, ¿podría decirse entonces que tener problemas y dificultades favorecerían el entrenamiento a tener necesidad de conectar la mente superior? En un buscador, tener problemas y dificultades piden la mente superior. Siempre que ese buscador en su escuela diga, oye, que yo tengo este tipo de problemas, para que nos enteremos todos. Los problemas, según en qué ámbito se mueva uno, vienen solos. Suga. Entonces,
hablar de la mente superior, yo creo que hablé en el taller 6 u 8. Taller dedicado a la mente superior. Me suena el 6, aunque no puedo acordarme de memoria de los 100 y pico. O sea que enseguida hablamos de la mente superior y también del corazón superior. Entonces, no sé qué responderte. Sí, sí, pero los problemas surgen. De forma que nadie hay que esté un año sin problemas. Nadie. Ni siquiera un buscador. Dice Aprendiendo BC, oye tío, qué bueno será el privilegio de tenerte por abuelo para hacerte preguntas a diario. Hay tanto que aprender. Bueno, pero imposible aprendiendo. Eso no puede ser ya. Yo ya tengo la familia clausurada y no veo forma de eso que dices. De hecho, me lo puedes hacer igual, porque yo estoy al alcance, salvo algunas preguntas que tengo atrasadas de problemas antiguos, estoy al alcance de todo el mundo, de todos los que estéis aquí. Me ponéis en el vídeo la pregunta que sea y yo os contestaré D.M., que significa Dios mediante, en lenguaje antiguo. Yule dice, incluso a veces lo sientes, lo ves por todas partes y se producen sincronías hasta decir, vale, ya lo voy a hacer. Es como una fuerza que te arrastra y fluyes con ella. Sí, sí. Las emocionales y las que vais avanzadas lo tenéis muy fácil y se expresa con mucha fuerza. Y es muy grato, porque sabes que te están ayudando y que son fieles, te son fieles. Los guías nos son fieles más que ningún ser humano, por cercano y cariñoso que sea, porque son solo capacidades superiores, tienen solo los atributos de la divinidad y no tienen ningún defecto, ninguna asignatura pendiente, en cuanto que actúan como guías, actúan con las capacidades superiores. Por tanto, pues claro, son el amigo ideal, el apoyo ideal, la ayuda ideal. Y si el buscador o buscadora tiene desarrolladas la mente superior y quizás el corazón de cualquier categoría, de arriba o de abajo, pues entonces siente las cosas con fuerza, porque los guías se expresan con fuerza emocional. Y entonces ni tienes miedos, ni tienes la moral baja, porque eres tú y tu guía, tú y tu mente superior. Y por tanto, eso es mucho buscador, Yule, eso es mucho buscador. También enhorabuena. Dice María Pérez López, ¿cuerpo superior? Sí, hay algún taller que yo he tratado sobre el cuerpo superior del que sé por referencias. El cuerpo superior, para que lo entiendas, Mari, es lo que encierra la mente superior como esté desarrollada y el corazón superior como esté desarrollado en ti cuando te mueras. Y entonces todo eso va arriba. Ese es el cuerpo superior. Lo que sucede es que el cuerpo superior no es un mero frasco que contiene la esencia, sino que es un cuerpo físico, un doble de nuestro cuerpo físico, con ciertas capacidades que son también muy llamativas, que básicamente consisten en que es capaz de desplazarse y de entrar y de percibir otras dimensiones y a los seres que están en otras dimensiones. Y las ve como se ve con el cuerpo inferior, con los órganos de los sentidos. Entonces, desarrollar el cuerpo superior no es necesario para evolucionar y para llegar a la meseta. No es necesario. Desarrollar solo el cuerpo superior es
muy problemático. Solo el cuerpo superior. Es mejor desarrollar primero la mente superior si uno es mental y el corazón superior si uno es emocional. Y con los dos desarrollados, entonces uno ya se sitúa en la meseta. Y eso es evolución. Luego ya vendrá el cuerpo superior como regalo, como suplemento, como valor extra. Pero para evolucionar y para llegar a la plenitud como ser humano, no hace falta el cuerpo superior. Tienes un taller sobre ello. Mira, en el enlace que he dejado hace 1 o 2 talleres, no recuerdo exactamente en cuál de los dos, he dejado un enlace a la lista de talleres completa, los 134. Ahí está un taller o 2 o más hablando sobre cuerpo superior. Cuerpo superior lo hacen las personas que manejan el cuerpo superior, hacen muy bien las evacuaciones, porque la evacuación es irte a la dimensión de los difuntos y a uno que está en terreno de nadie, ayudarle a subir a la parte superior. Y eso lo hacen de maravilla los que tienen el cuerpo superior desarrollado, que aquí los llamamos sensitivos. De forma que, Mari, puedes buscar talleres que ponga cuerpo superior o sensitivos o evacuaciones. Ahí tienes mucha información sobre cuerpo superior, aunque yo no lo practique, pero me he enterado. Ale Ramos dice, cuando una persona está en depresión, ¿cuál sería el camino a pedir ayuda y a quién? ¡Buah! ¡Buah! Una persona en depresión es lo opuesto a un buscador. Yo estoy convencido de que un buscador no puede caer nunca en depresión. Un buscador que está en una escuela de conocimiento pondrá medios para no caer en depresión. Una persona no buscadora, incluso con la ética en su interior, en su mochila, pero que no está en ninguna escuela de conocimiento, que está en la religión ancestral, puede caer en depresión. He conocido casos. De forma que a esa persona salir de esa depresión para ti, Ale, para ayudarla, lo tienes difícil. No digo que sea imposible, pero vas a predicar en el desierto mucho tiempo. Ojalá consiga hacerle entrar en el campo del conocimiento. Ojalá consigas que acepte como posibilidad que tenemos armas en nosotros para salir de ese pozo negro en el que está. Pero es posible que o bien no crea en nada, no crea que hay nada después de esta vida y esté dentro del pozo, sin confianza en poder salir, o bien confíe en que puede salir a base de rezar. Y tampoco me parece que sea el camino. De forma que pedir ayuda a un buscador que sabe cómo son las cosas, sabe cómo es el mundo, sabe cómo somos los seres humanos, sabe qué armas hay y sabe qué tiene que poner en marcha. Pero él, a otra persona es muy difícil comunicarle esto. Si esa persona está sana, está asentada en sus cabales, serena, normal, pues entonces no vas a poder cambiarle la forma de pensar, no vas a poder modificar su nivel de evolución. Y si no es 3C, no vas a poder hacer posiblemente nada con ella, de mejorarle. Pero si encima está en depresión, pues entonces es que no te va a escuchar porque está en un circuito neuronal continuo de pensamientos negativos. Continuo, continuo. Y a ver, ya sabes, Ale, que la persona que está continuamente infringiendo las reglas 1 y 2 no puede ser feliz.
y si es desdichada, no puede tener la serenidad de querer salirse de esa autopista neuronal patética, desastrosa. Por eso digo que es muy difícil. No te desanimes. Si le tienes cariño, ayúdale en todo lo que puedas. Y no te desanimes. Que se desanime ella, pero no te desanimes tú. Pero no te hagas responsable de sus frutos. Tú eres responsable de tu acción, no de los frutos en ella. Dice Yule, lo sientes como una certeza, incluso aunque parezca algo raro o inusual, lo sientes como una certeza y tienes la necesidad de hacerlo así y lo haces, efectivamente. Yule, describes muy bien la postura de un buscador cuando recibe una respuesta de la mente superior. Y más si es emocional. Entonces, claro, una persona que es emocional, buscadora y que tiene contacto, está usando y usa habitualmente la mente superior, pues bueno, pues es una superhuman, que se dice en algunos sitios. Sí, así es. Lo haces, sin la menor género de duda. Dice Arnaldo, Fernando, ¿suficiente pedir protección de accidentes y crímenes a los guías una sola vez o hay que pedirlo regularmente? No, no hace falta. Los guías, Arnaldo, ya saben protegerte. Saben por ellos mismos. Porque están aquí para protegerte. Están a tu lado para protegerte, precisamente. Entonces, saben adelantarse a los accidentes. Saben adelantarse. De forma que yo diría que no hace falta pedirles protección para que te protejan. No. Ellos son la plenitud en persona, la plenitud como guías, la plenitud como amigo, y un amigo no le deja a otro amigo en la estacada porque no le haya pedido protección. No. Eso ellos lo tienen ya como deber permanente. No está mal que les agradezcas cuando veas algún tipo de ayuda, les agradezcas. Yo, como tengo muchos años, los trato de chicos, porque supongo que en su tiempo fueron más jóvenes que yo. Y los llamo familiarmente chicos. Gracias, chicos, por esto. Pero más agradecer que pedir, yo te diría, Arnaldo. Más agradecer. Dice Paco Navas, lo de rechazar lo digo porque quien guía a la mente inferior son patrones aprendidos, aceptados y grabados. Ya. Voy a tu pregunta. Rechazar previamente. Hombre, si estás tratando con la mente superior, es como si trataras con el general del ejército, del batallón o de lo que sea, y tuvieras también amigo a un cabo. Bueno, pues si eres amigo del cabo, pero tratas con el general, pues hazle caso al general y deja al cabo en paz, porque no es para dudar entre a quién dirigirse. Si tienes tratos con el general, pide las cosas al general y las conseguirás más fácilmente. De manera que, sí, entiendo, sí. Desde luego que la mente inferior, pues ya lo sabéis, habéis tenido casi toda la vida o mucha vida para tener experiencia. A veces acierta y a veces se equivoca. Lo de la mente superior es distinto. Es distinto. Y por tanto, pues sí, te entiendo. La mente inferior queda fuera de la ecuación. Cuando hablamos de trabajar con la mente superior, la mente inferior ni cuenta, ni cuenta. Dice Angélica, es una información muy aliciente en cuanto a los guías, sí. Es un activo muy importante que tenemos y que conviene que sepamos. Estaba leyendo la respuesta de Miguel Ángel a la vez que contestaba Angélica
es cierto, yo les he agradecido a mis guías, les digo, gracias, mis amores. Bueno, pues yo les digo chicos, ¿eh? Pero bueno, eso depende del vocabulario de cada uno. Bien, pues entonces, hoy hemos hablado de la mente superior para la clase 4C. Mañana, el próximo jueves, hablaremos de otra cosa que ya tengo visto y que hace referencia a esto que hemos dicho hoy, aunque también ampliable a otras clases, no solo a la 4C. Hasta el próximo día.